Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenido a esta sesión. Vamos a estar viendo lo que quiere decir qué es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios habla acerca del nuevo nacimiento. Si usted le dice a la gente promedio que si saben qué es nacer de nuevo, qué es el nuevo nacimiento, la mayoría no sabe. Aún muchos gente en el grupo de los cristianos o evangélicos no entienden esa expresión. Pero ahí en Juan capítulo 3, vamos a empezar ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro también, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí viene esa expresión, nacer de nuevo, nacer nacer otra vez. ¿Cuándo fue la primera vez que nacimos entonces? La primera vez cuando nacimos del vientre de nuestra madre, eso es en lo natural. Pero aquí está hablando de un nacimiento espiritual, es el nuevo nacimiento, es el espíritu humano el que es recreado en Cristo Jesús. ¿Cuándo pasa esto? Bien, vamos a ir por partes. Ahí en Romanos, en el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es una confesión no solamente de decir palabras o algo, es algo que tienes que creer aquí en tu espíritu. Literalmente, en este caso la palabra corazón, aquí está hablando de tu espíritu. Ciertamente hay otras instancias en la Biblia donde habla de tu mente, etcétera. Pero ahorita me voy a enfocar en el espíritu humano. Entonces, cuando una persona dice aquí en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia. El Señor Jesucristo habló en San Marcos capítulo 11 en el versículo 23. Dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dice otra vez, vuelve, si se fija ahí en la Escritura, y no dudar en su corazón, sino creyere que será dicho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, hablamos de creer y hablar. Cuando el Evangelio, las buenas nuevas del reino es presentado a una persona y la persona cree, entonces la persona va a confesar. Es una ley bíblica. El apóstol San Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y en el versículo 13, y estoy hablando cosas que son muy básicas para algunos de nosotros y al mismo tiempo son bases fundamentales de cuando empezamos a caminar en las cosas de Dios, son cosas muy básicas para muchas personas que ya tienen años en las cosas de Dios o en el Evangelio, etcétera. Sin embargo, siempre es bueno recordar estas bases y siempre es bueno saberlas, porque como dije al principio, hay muchos cristianos que ya tienen años en las cosas de Dios y sin embargo se les han olvidado. Si alguna vez alguien se los explicó esto, se les han olvidado. Pero estas cosas son bases y las bases siempre, cuando usted va a edificar una casa, si usted no tiene una base sólida, no importa qué tan bonita sea esa casa, qué tan grande vaya a ser, los planos, qué tan inmensa se vea la casa o algo muy, muy bello en los planos, si no tiene un buen fundamento no va a funcionar, eventualmente se va a caer. Tenemos que tener buenos fundamentos. Fundamentos son muy básicos, pero al mismo tiempo son muy importantes. Hay personas que piensan que los fundamentos, porque es algo básico, no es importante y a veces pueden tomar la actitud de ya me lo sé. Pero estas cosas normalmente tenemos que renovar nuestra alma con la palabra de Dios, nuestra manera de pensar. Y este es un proceso de toda la vida. Mientras estemos encarnados,
no hay nada que realmente lo entendamos al 100%, sino que es un proceso de entendimiento, es un proceso, y vamos desarrollando ese proceso poco a poco, tiempo con tiempo, años con años. Yo tengo años predicando esto y tengo años donde entre más lo veo y entre más ahora entiendo cosas y entre más veo cosas en la Biblia, digo, wow, qué poco sé todavía. Porque vas aprendiendo y vas aprendiendo con la palabra de Dios. Y a veces son las mismas bases. Tengo años enseñando lo mismo. Sin embargo, hay otras perspectivas dentro de la misma Biblia. Nunca me salgo de la misma Biblia. Pero hay perspectivas bíblicas que hace años no lo veía o lo veía de otro ángulo. O vaya la redundancia, lo veía de otra perspectiva. Y ahora lo veo de otra perspectiva, y no es que quité esta perspectiva, sino que añadí esta perspectiva a esta otra, y entonces eso se amplió el entendimiento y la revelación de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a muchos de nosotros a mantenernos fieles a la palabra de Dios, a ser honorables, a mantenernos fieles a lo que el Señor nos mandó, etc. Entonces, ¿cómo empieza usted con lo que es el nuevo nacimiento? Por ejemplo, una de las cosas que a personas cuando se les presenta el Evangelio, a veces se hacen ciertas preguntas como, si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Si usted se muere este día, esta noche, ¿a dónde se va a ir? Bueno, algunas personas responden, al cielo. Y luego les preguntamos, ¿por qué? Y luego dicen, no, porque yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno, yo soy esto, yo soy el otro. No me meto con nadie. Todos los días le pido a Dios que me bendiga. Todos los días esto. Bueno, déjeme decirle que eso no le garantiza la salvación. Porque si es así, mira lo que dice en Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 8. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, de ustedes, pues es don de Dios. Ponme otra versión que tenemos en ese mismo versículo, por favor. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Si entonces la salvación fuese porque usted se porta bien, porque usted hace buenas obras, porque hace caridad, porque ayuda a los pobres, si todo eso le garantizara salvación, entonces en vano murió Cristo. Note que dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahora, tenemos otra versión, dice, porque por gracia Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Si se fija ahorita lo que vimos ahí en los otros versículos, en la versión Reina y Valera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, en otras palabras, por eso dice esta otra versión, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Ponme esa versión, Efesios 2.8, por favor, en la versión Reina y Valera otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto es lo que la otra versión dice, no tiene ningún mérito. O sea, esto no es de ustedes, no es algo de usted, no es algo de mí. De hecho, si se fija ahí en Romanos, en el capítulo 3 y en el versículo 23, ese es un buen verso. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie de ustedes, nadie de nosotros podemos pararnos delante de Dios y decirle, me debes salvación porque he hecho esto, porque hice esto, porque ayudé a gente, porque ayudé a los perros, porque ayudé a los gatos, porque ayudé a personas, porque le di dinero a tal persona, porque alimenté al pobre. Todo eso está bien, lo demás está muy bien que hagamos cosas así. Pero eso no nos garantiza salvación. De hecho, el ayudar gente, alimentar al pobre, sanar al enfermo, ser caritativo hasta con los animales, todo eso, debe de ser un resultado porque somos salvos. En otras palabras, hacemos cosas buenas porque ya somos salvos, no hacemos cosas buenas para salvarnos. Porque si no, en vano murió el Señor Jesucristo. Y normalmente, religiosamente y tradicionalmente se ha puesto al revés. Tienes que hacer esto para ser salvo, te tienes que ir de rodillas hasta no sé dónde para que tus pecados sean expiados, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer allá. Hay gente que te tienes que dar de golpes en la espalda, o viene Semana Santa y te tienes que crucificar.
Dios mío, no necesita usted hacer nada de eso. De hecho, es pura obra perversa todo eso. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo por usted. Jesucristo pagó el precio y usted no tiene que hacer esas cosas. Usted entonces, ¿qué tiene que hacer? Es recibir. Si pones otra vez ese versículo, por favor, Romanos 3. Pero pones en las otras versiones, por favor. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, exactamente. Nadie puede estar. La única manera de alcanzar esa meta gloriosa es a través de un Salvador, un Redentor, se llama Jesucristo. Nadie puede salvarse por sus propios méritos. Entonces, si usted dice, oh, yo me voy a ir al cielo porque me porto bien, porque son más mis obras buenas, Dios las pone en una balanza, dicen. Algunos dicen así, yo no sé de dónde sacan eso, ni siquiera está en la Biblia, pero Dios pone en mis obras buenas en una balanza y mis obras malas, y si las obras buenas son más que las obras malas, entonces ya puedo entrar al cielo y San Pedro me va a abrir los portones y las puertas del cielo. ¿Dónde está eso? No hay nada de eso en la Biblia, entonces es pura ilusión, es pura falsedad, y a lo último es pura mentira. En San Juan, el capítulo 8, en el versículo 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conozcas la verdad, pero la tienes que aceptar, porque tal vez algunos de ustedes van a ver esto, van a oír este programa de televisión, van a escuchar esta grabación, etcétera, y pudieran ofenderse, porque dicen, no, es que mi religión no me ha enseñado así. Déjeme decirle algo, mis querido teleauditorio, damas, caballeros, amigos, socios de este ministerio, gente que ve este programa de televisión. Le voy a decir la verdad, no quiero ofender a nadie, pero no podemos vivir en una mentira. Póngase a pensar usted, vea esto, si usted ama a la gente, usted ama a alguien y usted ve que una persona se está yendo a un precipicio, pero esa persona no lo sabe porque tiene los ojos vendados o porque está ciego, y esa persona va hacia un precipicio, ¿no le diría a usted, hey, vas derecho a la muerte, vas camino a la muerte, ten cuidado a dónde vas? ¿No le diría a usted? Hay algunos de ustedes que dicen, no, es que me van a criticar, se van a enojar conmigo, me van a dejar de hablar, especialmente si son familia, se van a enojar, etcétera. Y eso es puro orgullo, y eso es lo que tenemos ahora. No queremos hablar porque tenemos miedo a la crítica, al rechazo del hombre. Pero le digo algo, ¿qué importa? Si usted ama a la gente, si usted ama a la humanidad, porque Dios los ama, no hablo de amarlos poniéndolos sobre Dios e idolatrizarlos, pero amar a la gente, usted les va a hablar la verdad con la palabra de Dios y les va a decir, eso es una mentira. Es una mentira, simplemente una mentira. Todo eso son fábulas, son filosofías de hombre, son ideas de hombre, pero no es Biblia. Y Dios respalda su palabra, Dios respalda la Biblia, Dios no respalda las filosofías de hombre. El apóstol San Pablo nos advirtió esto en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8. Y nos dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si podemos ver ahora esos mismos en otras versiones. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La siguiente versión. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates, elocuentes, que nacen de pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y dice, y no según Cristo. Si usted se fija, dice ahí según Cristo, o sea, otra manera de entender esa expresión según Cristo quiere decir según la palabra de Dios. ¿Tenemos otra versión ahí? Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. Voy a poner esta palabra aquí. Y quiero que vea esta definición de lo que es la palabra filosofía. Es un conjunto de doctrinas. Una de las definiciones es conjunto de doctrinas,
manera de pensar o de ver las cosas. Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales. Entonces, si se fija, es un conjunto de doctrinas, son maneras de pensar o de ver las cosas, o es un conjunto de ideas. En otras palabras, es una manera de pensar, es un pensamiento humano, ideas de hombre, pero no de Dios. Y Dios no se va a bajar al nivel del humano, porque entonces se dejaría de ser Dios. Es el hombre que tiene que subirse al nivel de Dios. Es el hombre que va al nivel de Dios y a lo que dice la palabra. Y aquí está la verdad de la palabra de Dios. Pero es un libro, ¿no? Es un libro diferente porque fue inspirado por el Espíritu de Dios. La gente dice, lo escribieron hombres. Exactamente, pero fue inspirado por Dios. Es como para que usted lo entienda. Antes, asumo que todavía es igual, pero antes, hace años, muchos años, se usaba que una persona estaba dictando y normalmente había una dama llamada secretaria con un oficio llamado para ser secretaria o secretario, y la persona estaba hablando y el secretario o la secretaria estaba tomando nota, estaba escribiendo. A final de cuentas, ese oficio, esa carta o esa redacción, el autor no es la secretaria que estaba escribiendo, el autor es la persona que estaba hablando y que por medio de sus palabras habló ese oficio, esa carta. La secretaria lo que hizo fue mecanografiarla, redactarla, pero el autor es la persona que habló. Lo mismo pasó. Entonces el autor de esta palabra es el Espíritu de Dios. Los hombres fueron como la secretaria, nada más escribieron. Es todo lo que hicieron. Escribieron lo que recibieron por inspiración de Dios. Y es sorprendente porque la Biblia fueron escritos estos libros en diferentes años y en diferentes tiempos por diferentes personas. Y muchos de ellos ni siquiera vivieron, o todos ellos ni siquiera vivieron necesariamente en los mismos tiempos, salvo los últimos apóstoles. Pero normalmente los apóstoles, por ejemplo, el apóstol San Pablo, todos los demás apóstoles, San Pedro, San Juan, todos estos en el Nuevo Testamento, no conocieron personalmente a profetas como Isaías o Ezequiel o Zacarías o al rey David personalmente, y sin embargo, lo que está escrito todo concuerda. ¿Por qué? Porque es una inspiración divina. Bueno, señor Hughes, yo no sé si creer eso. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Si crees, estas cosas tienen que creer. Jesús dijo, al que cree todo lo es posible. Pero estamos hablando de creer la palabra de Dios, no creer ideas y mitos de hombres, sino creer lo que la palabra de Dios dice. Bueno, yo creo que mi religión me va a salvar. Ese es el problema. Póngase a pensar que por años, toda su vida usted ha vivido engañado, creyendo que por medio de una religión usted va a alcanzar y tener una relación con Dios. ¿Qué despertar tan horrendo debe ser una persona que muere sin Cristo? Tanto la persona como los familiares, pero más la persona. Y por decir así, aquí en lo natural esa persona hace así, cierra sus ojos en lo natural. Y en lo espiritual abre sus ojos y por una eternidad en el infierno. Porque hay ideas de hombre, bueno, vamos a pagar y vamos a rezar tanto y vamos a rezar esto y vamos a hacer ciertos rezos o ciertos ritos para sacar a esa persona y que se vaya a otro lugar antes de entrar al cielo. Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Y yo oro que el Espíritu Santo esté abriendo los ojos a muchos de ustedes. No estoy atacando religiones ni nada de eso. Estoy hablando lo que la Biblia dice nada más. Les quiero traer esta verdad para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que sucede entonces? El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, si no naces de nuevo. Entonces su Espíritu antes de Cristo estaba separado, porque tenemos esta idea de que todos somos hijos de Dios. Oh, qué tremendo. Dicen, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, esa es otra mentira. Vea esto, el Señor Jesucristo hablando en San Juan capítulo 8, verso 44. Y esto nada más es el principio, porque estoy hablando de lo que es el nuevo nacimiento, cuando uno viene al Señor Jesucristo, pero después de ahí
Gloria a Dios, si usted nace, recibe al Señor Jesucristo, va a nacer de nuevo y es salvo, y si se muere se va al cielo y todo eso. Pero no es la perfecta voluntad de Dios que una persona muera. Quítame ese versículo, ahorita lo pones, por favor, para explicar esto y luego. No es la perfecta voluntad que esa persona, que usted reciba al Señor y muere inmediatamente y se va del cielo. Digo, si lo pasa, pues qué bien, está una eternidad con el Señor, pero no es la perfecta voluntad. El Señor quiere que usted crezca y madure aquí. Estoy tumbando muchas tradiciones, tanto fuera del círculo de lo que se conoce como el círculo cristiano evangélico, como también del ámbito secular. Aquí viene. Hay personas que asumen que cuando ya naces de nuevo es todo. Ya naciste de nuevo, ya eres salvo y ya es todo nada más. Pues no. Tienes que empezar a renovar tu manera de pensar con la palabra de Dios. Y luego en el mundo evangélico es lo que se usa, es ya eres salvo y ya. Ya nada más cuídate de no pecar y de no perder tu salvación y cosas así, que tampoco es verdad, de esa manera como se explica. Y luego es servirle a Dios. Pues no, tampoco es verdad eso. Ahora yo creo en servir a Dios, la Biblia habla de eso. Lo que Dios quiere es que tengas una relación con Él, porque eso te va a ayudar a madurar. Dios quiere que madures, pero el medio que Dios usa la madurez es a través de tener una relación con Él y es a través de los principios bíblicos de fe. No servir. No, entonces no es importante servir. Yo soy un firme creyente y parte de mi ministerio es enseñar sobre los ministerios de ayudas. Sin embargo, servir a Dios. ¿Por qué? Porque si no entiendes estas cosas, si no maduras, vas a servir a Dios por las razones equivocadas. Vas a servir a Dios ya sea para agradar al hombre, para agradar a tu iglesia, para agradar a tu pastor, o para simplemente ganarte el favor de Dios, o para mostrarle a la gente que eres, etcétera, algo. Todo eso son igual como obras muertas. Sin embargo, cuando empiezas a madurar y empiezas a crecer en las cosas de Dios, entonces lo demás viene por añadidura. Hay un deseo de servir a Dios con un corazón sincero, porque al mismo tiempo que estás sirviendo a Dios vas madurando. Ahorita dije al principio, renovar tu alma no es algo de un día para otro. Mientras estemos encarnados, ese proceso continúa y continúa hasta el día que nos vayamos. Por eso el Señor quiere que vivamos una larga vida. Pero por lo pronto, cuando muchos de ustedes necesitan entender qué es el nuevo nacimiento. Entonces, Juan capítulo 8, ahora sí, versículo 44, voy a echar por la borda otra mentira y otra tradición. Juan 8, verso 44. Jesús hablando aquí. Quiero que vea esto, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ponme otra versión. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Entonces la Biblia habla, el Señor Jesucristo hablando aquí dijo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso contradice lo que el mundo y muchas personalidades en el medio artístico y en otros medios dicen, todos somos hijos de Dios. Bueno, no es lo que la Biblia dice. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Me acuerdo que hace años alguien me preguntó. Estaba comentando todo esto, hablando con una persona, estábamos sentados en una mesa tomando café y hablando de estas verdades. Dijo, entonces ¿yo de quién soy hijo? Le dije, pues del diablo. Si no has nacido de nuevo y no has recibido al Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia dice. No quiero sonar rudo, grosero, altanero o algo, pero dice, no tengo otra manera de expresar la verdad. Dice, la palabra de Dios dice claramente, si usted no ha nacido de nuevo, y por eso necesita nacer de nuevo, para pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios automáticamente hasta que usted ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted
no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted no es hijo de Dios todavía. No, sí, yo quiero. Bueno, usted puede vivir, como dije, engañado toda la vida. Mire, quiero que vea algo que dijo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22. Mire lo que dice ahí, Santiago 1, verso 22. Dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego dijo, engañándoos a vosotros mismos. Ponme otra versión, por favor. En ese mismo versículo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Otra versión. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Entonces usted puede escuchar esto que estoy hablando del nuevo nacimiento y decir, bueno, no sé si sea verdad, bueno, no sé, es que yo tengo tantos años en esta religión y en esta otra religión, y mis padres me criaron en esta religión, y mis padres pertenecieron a esta religión, y mis abuelos pertenecieron a esta religión, y mis bisabuelos también, entonces yo me voy a morir en esta religión. Perfecto, pero eso no quiere decir que Dios lo va a honrar, y quiere decir que Dios le debe a usted salvación, porque no es verdad. Simplemente no es verdad. Entonces estoy viendo con la Biblia, con la palabra de Dios, estoy tumbando y matando muchas vacas sagradas ahorita. Y muchas cosas que no son verdad y que el hombre las ha hecho famosas. El hombre, el ser humano, quiero decir, cuando digo el hombre me refiero al ser humano, ha hecho estas cosas y las ha hablado tanto que la gente asume, tanto las oye que la gente asume que es verdad porque las han oído toda la vida, pero no porque usted oiga algo toda la vida y crea algo toda la vida, quiere decir que es verdad. Puede usted vivir en una mentira por toda una vida y usted pensar que está viviendo en una verdad. Hay gente que habla tanto mentiras que ellos mismos se creen sus propias mentiras. No solamente ellos se las creen, sino que las hablan y otra gente cae en esas mentiras también. Cuando nacemos de nuevo, somos engendrados literalmente, entonces, de parte de Dios. Cuando uno nace de nuevo, voy a volver a explicar entonces, me voy a ir otra vez a lo que empecé ahorita. Voy a volver a regresar, quise explicar algunas cosas, ir en contra de filosofías de hombre. Ahora voy a regresar otra vez donde empezamos. Jesús dijo, es necesario, Juan capítulo 3, vamos a empezar otra vez, Juan 3:3. Por favor, San Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponme las otras versiones, por favor, en ese mismo texto. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note entonces la expresión nacer de nuevo, en este caso, no nazca de nuevo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diferentes versiones en castellano, en español, nos muestran entonces aquí lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando vemos ahorita, cuando uno recibe al Señor Jesucristo, entonces pasa algo, y aquí viene. Vamos a ir por partes. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice, el que se une al Señor, cuando uno confiesa a Jesús como Señor y Salvador, dice, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. En el versículo 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vuestros. En otras palabras, cuando usted nace de nuevo, usted confiesa a Jesús con todo su corazón. Hay una convicción. Si usted está oyendo esto con fe, o si usted está oyendo esto con un interés y está poniendo atención, el Espíritu Santo lo está trayendo a Dios. Es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 44. Pon ahí Juan 6, 44, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Note, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere. Literalmente la palabra traer en el griego denota como arrastrar algo. Aproveche este anuncio que sigue porque le va a ayudar. Esto póngalo por práctica en este anuncio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Muy bien. Algunos de ustedes aprovecharon este anuncio, recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora usted es una nueva criatura. Y eso es lo que voy a terminar, el resto del programa es lo que voy a estar hablando. ¿Qué pasa entonces? El Espíritu de Dios viene a morar dentro de usted. Literalmente el Espíritu Santo ahora viene a morar, a vivir dentro de usted. Y estos versículos que vimos ahorita se hacen una verdad. Si usted se hace uno con el Señor Jesucristo y usted obtiene una nueva naturaleza en su espíritu, deja de tener una naturaleza caída, deja de ser un hijo del diablo. Sé que es muy fuerte esta expresión, pero así es, ahí está en la Biblia. Deja de tener esa naturaleza caída. No es por religión, no es porque usted cumpla ritos religiosos. No es porque usted va a tal religión o a tal iglesia cada domingo, etc. Nada de eso lo va a salvar. Es importante ir a la iglesia, especialmente cuando uno nace de nuevo, renovar su alma con la palabra de Dios. Pero estoy hablando del primer paso para poder ver. De hecho, la palabra ver, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, no, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver. Esa palabra ver quiere decir entender o discernir. No vas a poder entender nada de la Biblia si no primero no naces de nuevo. No solamente tiene que ver con tu salvación, donde pases el resto de la eternidad
en el cielo o en el infierno. Lo siento, hay gente que no cree en nada de esto, pero es una verdad. Nada más voy a hablar lo que la Biblia dice. Si alguno de ustedes dice, no, yo no creo en nada de eso, está bien. Usted tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión. Nada más que yo no puedo estar de acuerdo con usted, sino los dos vamos a estar equivocados. Usted tiene el derecho a decir, yo no creo en nada de eso, no creo en el cielo o en el infierno. Bien, pero yo lo voy a predicar porque está en la Biblia. Entonces, hay una nueva naturaleza en usted, en su espíritu. Su mente queda igual, su manera de pensar queda igual, su cuerpo queda igual. Porque ese acontecimiento sucedió en el espíritu humano. Ahora usted literalmente se hace uno, por eso ahorita leímos, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice dos. El que se une al Señor, un espíritu, uno. No dice dos, no dice tres, no dice cuatro, es uno con Él. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora el Espíritu Santo no es una paloma así nada más, con una rama de olivo o algo así. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es una persona, viene a morar dentro de nosotros. Y hay un cambio de naturaleza, hay una nueva naturaleza ahora. Ahora usted es un hijo de Dios. Usted ya no es el mismo que era antes. Dice, sí, pero yo me veo en el espejo y me veo igual. Porque usted, sí, así es, porque usted está viendo exteriormente, usted está viendo algo exterior, pero lo que usted necesita ver y entender es si usted ha nacido de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, su naturaleza cambió. Cuando usted nace de nuevo, hay un cambio en esa naturaleza. Ahora usted es un hijo de Dios. Déjeme mostrarle aquí con la Biblia. Vaya ahora a la primera epístola o carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, ¿ve? Nacer de nuevo o renacidos, no de simiente. ¿Qué es simiente? Simiente quiere decir semilla. Ponme otra versión ahí, por favor. Porque ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Igual a veces usa palabras que no usamos ya, simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Otra versión. Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, aunque esta versión es muy buena, Nueva Traducción Viviente, aquí reprobó la manera en que lo tradujo. Ponme la otra versión. Pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Bien, ninguna de estas versiones que tenemos usa la palabra semilla, pero la palabra simiente quiere decir eso, semilla. Bien, aquí necesito oír esto con mucho detenimiento. La palabra semilla del griego viene de la palabra spora o la palabra esperma, como las flores, y la palabra esperma, de donde se deriva la palabra esperma en el castellano. Literalmente sabemos que entonces la semilla viene del hombre. Bueno, en este caso, el Señor Jesucristo, la semilla vino de Dios, no de hombre. No pudo haber venido de otro ser humano, porque si hubiera venido de otro ser humano, no hubiera ninguna diferencia entre que el Señor Jesucristo hubiera ido a la cruz o que yo hubiera ido a la cruz por usted. Si yo hubiera ido a la cruz por usted, de nada vale mi sacrificio, porque no puede un ser humano caído, muerto espiritualmente, salvar a otros. Ahora, yo ya no estoy muerto, estoy vivo en Cristo, pero lo que quiero decir, el hombre, el ser humano no puede salvar a otro ser humano, necesitábamos un redentor. Todo esto viene desde la caída de Adán.
Hay gente que dice, ¿yo qué culpa tengo lo que hizo Adán? Exactamente, pero resulta que no se trata de culpa aquí, sino que se trata más bien que una nueva naturaleza entró. Sí, cuando el hombre nació, vamos a irnos hasta Génesis ahora para entender esto. Cuando el hombre, Dios hizo al hombre. Igual, no voy a entrar en argumentos, hay gente que dice que venimos del chango y no sé qué, bueno, es asunto de usted creer todo eso. Yo creo que venimos de Dios y venimos de Adán y venimos de Eva, Dios hizo a Adán y a Eva. Entonces, si nos vamos hasta Génesis, en el capítulo 1, después de que Dios creó las cosas, en el capítulo 1 y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la deidad, o sea, dijo, hagamos plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre señorea en los peces del mar. Antes de continuar, hay gente que dice, cuando dice hagamos, está hablando de Dios dijo, hagamos porque es Dios y los ángeles. No, pero los ángeles no son conforme hechos, aunque son seres celestiales y seres divinos, no son hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. No pudo haber estado hablando de los ángeles, estaba hablando de la deidad. O lo que gente le llama la Trinidad, que yo prefiero más usar la Biblia, deidad, que es lo que la Biblia habla. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre entonces señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces el hombre, entiéndase cuando digo hombre, otra manera de decirlo es el ser humano, el ser humano fue creado y fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. En otra manera de decirlo, con esa misma naturaleza. Eso es Génesis 1:26 y 1:27. Ahora, si nos vamos a Génesis capítulo 2, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí fue donde formó el cuerpo. En otras palabras, Génesis 1:26 crea el espíritu humano. Ahora pone ese espíritu dentro de ese cuerpo y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Literalmente Dios hizo esto. Imagínense así, estaba el hombre, el cuerpo ahora del hombre que fue hecho de la tierra, de ahí la palabra Adán, que viene del hebreo Adam, que quiere decir rojo. Pone sus manos y literalmente lo ve ojo a ojo y sopla el aliento de vida de Dios, su espíritu, su unción, su genética. Estoy hablando en el espíritu, espiritualmente hablando. Y ahora ese espíritu humano ahora abre los ojos, le da vida a este cuerpo y lo primero que el hombre ve es a Dios. Ahora en ese cuerpo. ¿Y qué fue lo primero que el hombre, cuando Dios creó el espíritu, cuáles fueron las primeras palabras que el hombre oye? Si se regresa ahorita, lo vamos a ver ahí en Génesis, pero lo primero que el hombre oye no son palabras de maldición, de pobreza, de enfermedad. Oye la bendición. Note que en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fue lo primero que el hombre oyó, fructificad y multiplicaos. El hombre no oyó, enférmate, sé pobre, aguanta vara y cosas de esas. Aguanta la vida y que esto y el otro, aguanta. Algún día ya más allá del sol, allá en el cielo, verás tu recompensa, etcétera. No,
que también es una verdad para nosotros, pero también aquí dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra, sojúzgala, señorea, domina, es lo que quiere decir. Y puso dominio al hombre. Pero el hombre entonces, Dios no hizo títeres. Por eso gente dice, ¿por qué Dios pasa esto? Y Dios permite esto, y Dios permite que pase esto. Porque Dios no domina al hombre, no lo maneja como títeres. Dios quiere que el hombre venga por su libre voluntad. Y el hombre ahora, usando su libre albedrío o libre decisión, en Génesis 3 pasa algo. En el versículo 1, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. ¿Quién era esta serpiente? Una serpiente que habla. No, era Satanás dentro de esa serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Me voy a regresar un poco para que usted vaya entendiendo esto cronológicamente hablando. Me voy a regresar al capítulo 2. Después de que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Morirás cómo? Espiritualmente, es lo que estaba pasando. Esto fue lo que sucedió. El hombre era espiritualmente perfecto, había nacido de nuevo, tenía la naturaleza de Dios. Pero cuando le dijo, más del árbol de la ciencia, entiendas esa palabra ciencia, que es más bien la palabra conocimiento. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué estaba pasando? Tradicionalmente algunos dicen la manzana de Adán, y que este hueso de aquí, que este lo tenemos porque Adán se atragantó con la manzana. Puros cuentos, puros rollos, cuentos, tradiciones de hombre, que es sorprendente, podían escribir alguna novela o película con todos esos rollos que ni siquiera están en la Biblia. La Biblia habla que era un fruto, no dice qué era, no dice si era una manzana, una pera, o un plátano, un durazno, una papaya, no sabemos. Pero el problema era qué contenía ese fruto. Note que dice la ciencia o el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era el problema? Dios cuando hizo al hombre, entonces el hombre solamente conocía el bien. Pero entonces ahora el hombre, usando el libre albedrío, le dijo, no comas de ese fruto, porque ese fruto te va a hacer que mueras. ¿Cómo? No, si leemos la historia y si usted ha leído la Biblia, Adán y Eva murieron muchísimos años después, siglos después. Estaba hablando de morir espiritualmente. Estaba hablando de que iba a haber una separación de Dios. Eso es lo que es muerte espiritual. Entonces Adán desobedece, la mujer desobedece al comer de ese fruto. Y entra el conocimiento ahora no solamente del bien, sino del mal. Al entrar el conocimiento del mal en ellos, empiezan a caminar en temor y dejan de caminar en fe. Se desconectan de Dios y hay un cambio de naturaleza. Y el hombre ahora nace de nuevo por primera vez. Adán nació, es el primer hombre en la historia que nace de nuevo, pero nació de vida a muerte. Nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, pero de muerte a vida. Amén. Qué tan importante es entender eso. Y si lo compara con las cuentos e ideas de la religión y wow, qué tanta mentira nos han dicho, qué tanto engaño
Hay gente que vive engañado hay gente que ya son cronológicamente ancianos ya y toda su vida, desde niños hasta 70, más de 70 años, 80 años, han vivido engañados. Pero si usted está vivo, está viva, todavía tiene tiempo de salir de ese engaño. Pero si usted se muere sin estas verdades y las rechaza, no quiero hablar esto y ponerle miedo ni nada, pero es una verdad. Le espera un infierno y una eternidad, la más horrible, por una eternidad, por los siglos de los siglos. Porque usted pensó que alguien, el hombre, la religión fundada en bases de hombre, tenía la verdad. Solamente Jesús y su palabra tienen la verdad. Él es el único autor de la vida. El hombre entonces ahora se desconecta de Dios. ¿Cuándo pasa esto? Entonces dice, ahora vayamos a Génesis 3 entonces. El Señor le había advertido, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. ¿Cómo? Espiritualmente vas a pasar de vida a Adán. Adán, ahorita tienes vida, vas a pasar de vida a muerte. Espiritual, separación de Dios. Y es lo que causa que seamos, bueno, algunos de nosotros ya no somos esto, pero lo que dijo el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La naturaleza ahora del diablo entra al hombre, al ser humano. No se trata de que yo qué culpa tengo de lo que hizo. La naturaleza entra ahora. La naturaleza satánica entra al hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo al hombre, a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis. ¿Ves? El engaño de Satanás cuando dijo en el versículo 4, entonces la serpiente, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces el engaño de Satanás fue que le dijo, no vas a morir físicamente. Pero Dios no estaba hablando de cosas físicas. La muerte física llegó después debido a la muerte espiritual. Ve el engaño. Y así ha sido el engaño de Satanás. Como estas tradiciones. Todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a ir al cielo si nos portamos bien. Si fuera por portarnos bien, y creo en portarse bien, no estoy hablando que nos portemos mal, pero si fuera por portarnos bien, entonces no necesitamos al Señor Jesucristo. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño del diablo por años y por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido el engaño. Porque si nada más, si la salvación depende de usted, si todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a ir al cielo porque somos buenos, no sé si se fija, se muere un artista, un político, alguna personalidad conocida en la farándula o en todo el mundo, por lo que sea, porque haya sido famoso, porque es un deportista famoso, un político famoso, un artista famoso, lo que sea, alguien de mucha fama, y todos se van al cielo. Todos se van al cielo. Si es un artista que cantaba, luego le están cantando a Dios en el cielo y todo eso. ¿Dónde dice eso? No podemos vivir de mentira en mentira, por más lindo que se oiga. Gente engañando a los niños, el Santo Claus que entra por una chimenea, etc. No voy a entrar ahí, pero gente vive de mentira en mentira, en mentira, en mentira. Y el problema es que se ha endurecido su corazón a la verdad de la palabra de Dios. Y asumen que Dios va a honrar todas las mentiras, que Dios está en el cielo y dicen, ay, sí, qué lindo, ay, qué bien, sí. Ay. Bueno, Dios nos ama, pero no quiere decir que va a respaldar cosas. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era árbol agradable y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió de su fruto. Y tomó de su fruto y comió. Nota, y no pasó nada. Pero dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces
fueron abiertos. ¿Por qué? Porque no pon el verso 6, por favor, otra vez. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Note que no pasó nada, porque la orden se le fue dado al hombre. Adán tenía que estar ahí entonces, porque dice, y dio también a su marido. Quiere decir que en lo que, note que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No tengo tiempo para dar toda la explicación, pero en el libro de las primeras epístolas de San Juan, habla de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, etc. La mujer tuvo tiempo, o sea, eso no pasó en segundos, eso tuvo que haber pasado tiempo, tal vez varios minutos, donde la mujer empezó a ver el fruto, el diablo le empezó a poner ideas, qué lindo fruto, qué bonito fruto, ha de saber delicioso, qué rico el fruto. Y Adán estaba a un lado, él pudo haber parado esto. Él tenía la autoridad, dijo, domina sobre todo, no vimos ahorita, sobre todo animal que se arrastra, sobre todo, etcétera, todas las bestias de la tierra. Pudo haber usado su autoridad delegada de parte de Dios. Sin embargo, dejó que eso pasara. Lo mismo pasa el día de hoy. Hay muchos hombres que ven que sus mujeres actúan neciamente, sus esposas, no ponen un alto. No estoy hablando de machismo aquí ni nada, pero estoy hablando con la palabra de Dios. No se sientan a dialogar con ellas, a hablar con ellas, ven que sus esposas, sus maneras de ser están destruyendo a sus hijos. No ponen un alto. Igual pasó con Adán. El mismo espíritu de letárgico que pasó en Adán, eso es lo que pasa en la mayoría de muchos hombres el día de hoy. Pero en fin, varones masculinos estoy hablando ahora, no seres humanos nada más, sino literalmente en el varón como cabeza del hogar. Como quisiera hablar tantas cosas que tengo aunado a esto, pero al momento que estamos grabando esto, hay gente que, hay mujeres cristianas, evangélicas, con el Espíritu Santo y todo, que hacen que ahorita que estamos grabando esto, al momento, creo que estas cosas van a cambiar en un tiempo, pero no nomás los Estados Unidos, todo el mundo estamos pasando por en el sentido como nación, por una situación económica, recesiones y todo esto, y hay promesas de prosperidad y Dios cuida de nosotros, pero también habla la Biblia de sabiduría, de cómo usar los recursos que Dios nos da, cómo los vamos a usar. Y hay mujeres, Dios las bendiga, pero fomentando gasto, exceso y todo eso, no tienen contentamiento con lo que tienen que estar haciendo otras cosas y gastando. Y no se preparan. Incluso hay gente que ahorita la están pasando mal, porque la Biblia habla de tienes que pensar al futuro, invertir para el futuro. Y no piensan en el futuro. Hay gente que está pasando malos tiempos en esta situación. Y aún así Dios es bueno y en lugar de esa gente arrepentirse, es como si usted tiene una gran deuda y alguien le paga esa deuda en su tarjeta de crédito y luego va y se endeuda otra vez. Es que ya eso se llama necedad. Pero en fin, ahora, fíjese esto. Entonces, dice el 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es lo que pasó? Si usted se acuerda, en Génesis capítulo 2, en el versículo 25, cuando habla que Dios formó el cuerpo del hombre, la mujer, luego durmió al hombre de la costilla, hizo el cuerpo de la mujer, etc. Dice, por tanto, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Verso 25, leí el 24, verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa palabra mujer debió haber sido mejor traducida, su esposa. Y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran inocentes, como cuando un niño, usted ve los niños que están pequeños y están... voy a aprovechar que este programa se ve especialmente en todo el estado de Sonora, y usted me va a entender. Y andan los niños, como decimos en Sonora, bichis, desnudos, y no se avergüenzan, ¿verdad? Pero llega un tiempo, la Biblia habla de esto,
que viene ese conocimiento del bien y del mal. Un niño pequeño anda en zapeta, en pañal, está cambiando a la mamá el pañal, la zapeta, y tocan la puerta y la mamá no ha terminado de cambiarlo y dice, quédate aquí en la cama, va a ver quién es, a atender a la persona que tocó la puerta, y el niño se baja, el niño o la niña se baja de la cama y ahí anda bichi, decimos, o desnudo. Y no se avergüenza. ¿Por qué? Porque son inocentes, espiritualmente hablando, en su espíritu, esos niños. Pero llega un tiempo en cuando empiezan a discernir el bien y el mal. Ya ese niño va creciendo y después de una edad no va a salir bichi o desnudo. Oh, ¿lo entiende ahora? Ese niño es cuando necesita nacer de nuevo, es cuando todos necesitamos nacer de nuevo. Especialmente Nubia y yo como padres entendimos esto hace años y empezamos a notar cuando nuestros hijos, todos los 4, perdieron esa inocencia en el sentido de cuando ya les daba vergüenza algo. Y dije, es el momento de hablarles del plan de salvación. Oh, qué tremendo está esto. Voy a tumbar bastante tradición y religión en este programa y usted puede accesar a nuestra página de internet y ver totalmente esta enseñanza sin interrupciones ni nada. Usted va a ver estos programas, usted lo ha visto en segmentos desde la primera programa de televisión debido a los tiempos y se toma el tiempo en la televisión y luego el otro tiempo y lo que en una hora de enseñanza, no sé, salen como 3 programas, en 2-3 fines de semana usted ha visto este programa en partes, pero en nuestra página de internet lo puede ver totalmente entero este programa y lo puede detener y descargar en su teléfono móvil, en su iPad, tableta, computadora, etcétera, o en su teléfono, y lo puede tener completamente a su disposición para que lo pueda ver enteramente debido a los tiempos en la televisión. Usted lo ha visto en segmentos, pues muy posiblemente que usted está viendo ya el 3er o el 4 programa de televisión. Amén, gloria a Dios. Y hay mucha información donde usted puede accesar a Ministerios Palabra de Fe, todo lo que pueda ver ahí de material, y también ahorita pueden ver nuestro correo electrónico, si hay algo, alguna serie que esté interesado, comuníquese por favor a nuestro correo electrónico, todos los teléfonos, especialmente al correo electrónico. Va a ser más fácil tener toda su información y se puede unir a nuestra lista de correos también y estar pendiente de cualquier notificación, videos, etcétera, cualquier cosa, y puede estar atento viendo cada uno de los nuevos acontecimientos o nuevas series. Puede ver esta enseñanza otra vez totalmente, porque va a ser más de 1 hora y puede tenerlo completamente, y voy a extender más en los próximos programas. Igual, o puede esperarse a ver semana tras semana, cada fin de semana, o si cada sábado y domingo, ver el programa. Va a ser más largo para entender esto. O lo puede ver los programas de televisión, al mismo tiempo tener todo y ver todo también descargado completamente, porque va a haber un mayor entendimiento. Si alguno de ustedes que ve este programa de televisión u oye estas por medio de las estaciones de radio, también esto va a ser por medio de radio, nada más que en la radio el tiempo es más largo, entonces posiblemente pueda escuchar cada enseñanza. Si alguno de ustedes nos ve, considera ser socios de Ministerios Palabra de Fe y nos ayuda a llevar la palabra a otros lugares, completamente gratis. Normalmente salgo a predicar a otros lugares y llevamos todas estas enseñanzas en medio de CD, DVD, memorias USB, y regalamos todo esto, pero los costos han ido en aumento debido a todo lo que está pasando en la nación. Tanto cuando compramos como el envío por correo han ido en aumento y los gastos han subido de una manera considerable, los gastos para salir, viajes, gasolina y avión, etcétera. Pronto voy a estar en el estado de Texas y es considerable lo que ha subido un boleto de avión y de enero para acá nada más, es sorprendente. Considere ser socios con Ministerios Palabra de Fe. Le voy a pedir que haga una oración nada más, una simple oración, fácil y sencilla, una oración nada más, que diga: Padre, revélame en el nombre de Jesús si quieres que sea socio con el hermano Hughes para ayudarle a llevar la palabra a otros lugares. En el nombre de Jesucristo, háblame en mi corazón y lo que Dios le diga, haga. Si Dios le dice que no, está bien.
Pero si Dios le dice que sí, entonces hágalo porque nos va a ayudar y usted va a recibir bendiciones financieras. Amén por esto. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y oramos en el nombre de Jesús por su sanidad y hablamos sanidad, prosperidad y abundancia. Hablamos la bendición de 3 Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. En el nombre de Jesucristo, esto fue una emisión y una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.